Esto es En Trending, un espacio para las tendencias nacionales e internacionales, que se generan a través de las redes sociales desde una perspectiva universitaria. El COVID-19 sigue siendo tendencia, por eso este programa estará dedicado a todo lo que tenga que ver con un virus y lo que puede provocar, como la contingencia. Por eso vamos a recorrer varios lugares y ser testigos de cómo se vive aquí en la ciudad. Hablaremos de pandemias. ¿De qué está haciendo la universidad respecto al coronavirus? El doctor Francisco Monroy nos va a hablar un poco acerca de si los animales nos pueden transmitir enfermedades o no. Pero antes de todo, ¿sabes qué es un virus? Seguramente te has sentido con el cuerpo cortado, sin fuerzas, con lagrimeo y escurrimiento nasal. El culpable... ¿Salud? El culpable es un virus. Los virus son pequeños agentes parasitarios de estructura sencilla, compuestos de proteínas y un solo tipo de ácido nucleico en su interior. Un virus está en un umbral en el que no está vivo, pero tampoco está muerto. ¿Cómo es eso? La razón es que no tiene metabolismo ni organización celular, por lo que se aprovecha de otros organismos para reproducirse. El virus es temido debido a que cuando logra hospedarse en una célula, se nutre de ella. Comienza a multiplicarse, destruyendo las células sanas, causando daños en el organismo. Los podemos encontrar en humanos, plantas, animales y hongos. Son los causantes de enfermedades como sarampión, influenza, varicela, ébola, hepatitis y el VIH, por mencionar algunas. ¿Has sentido miedo al escuchar tanto sobre el coronavirus cuando alguien tose o estornuda cerca de ti? Tranquilo, no es tan grave. Adrián nos explica por qué el COVID-19 no es tan mortal. Veamos esta parte del reportaje. México ya cuenta con casos de transmisión local, por lo que se confirmó la entrada a fase 2 de la contingencia, es decir, la suspensión de eventos masivos y el cierre de espacios públicos. ¿Sientes pánico por la llegada del COVID-19 a México? En realidad no tanto, yo creo que hay un poco de prevención, pero sin embargo es como cuestión de cada quien. Precaución sí, pero pánico no. Para mí pánico es como estar todo el tiempo muy alerta. Pánico no, creo que es más un sentido por la prevención. Siento que si seguimos las medidas que nos piden, pues es poco probable que nos enfermemos. El pánico causa ansiedad extrema o miedo de manera súbita y puede dar lugar a pensamientos o acciones irracionales. Luego de que la OMS declarara pandemia global al COVID-19, en el mundo se experimenta pánico respecto a la expansión de este coronavirus. Sin embargo, no es un virus mortal. Las cifras de los sistemas de salud a nivel mundial señalan que de 5 personas que desarrollan el coronavirus, solo una puede agravarse y las 4 restantes solo una gripa común y corriente. El índice de mortalidad por coronavirus es del 1 al 2%. Esta cifra es baja si la comparamos con el nivel de mortalidad por influenza, que es del 9%. En cuanto al contagio, un individuo con sarampión infecta hasta 28 personas. Uno con influenza contagia a 4 o 5. Alguien con coronavirus contagia a 1 o 2 personas. Alrededor del 80.9% de las infecciones del nuevo coronavirus se clasifica como leves, el 13.8% como graves y solo el 4.7% como críticas. La posibilidad de recuperación por COVID-19 es alta si se compara con otros coronavirus antes registrados, entre ellos el MERS y el SARS. En primer lugar, se tiene que identificar si es un sujeto de riesgo. El número de sitios donde se pueden contagiar se ha ido aumentando en el mundo. Primero era China, ahora ya hay varios países donde puede hacer el contagio. Los que se han identificado en México se contagiaron en Italia y quizá más adelante aparezcan de otros lados. Hasta ahorita lo que se ha hecho es más que nada una labor de identificación y una labor preventiva para evitar más contagios. El COVID-19 se propaga cada vez más rápido. Corea del Sur es de los países con mayor número de infecciones a nivel internacional, además de Italia y España. La tasa de mortalidad de los contagiados ha sido de 2.8% en el caso de los hombres, frente al 1.7% en el caso de las mujeres.
Aunque China no ha identificado la fuente exacta que detonó el virus, se cree que uno de los principales riesgos es el tráfico ilegal de especies exóticas y su consumo. Todavía no queda completamente claro cuál es el hospedero intermediario, le llamamos así técnicamente, del cual el virus por el cual llegó al ser humano. Los animales domésticos no transmiten el virus, no se enferman del virus. Si es un virus inventado y es una maniobra para conquistar el mundo y dominar la naturaleza, no, todos los estudios genéticos del virus dicen que es un virus de la naturaleza. Quédense en la casa, cuídense, vigilen sus enfermedades y vamos a pasar por esto. ¿El coronavirus fue causado por comer murciélago? ¡Iu! ¡Qué asco! ¿Cómo se pueden comer eso? ¿O fue el murciélago o fue el pangolín? Me recuerda al mercado de Sonora. Necesito quien me hable de esto. ¡Perfecto! Lo encontré. Doctor Monroy, en la actualidad, justo con este tema coyuntural que es el coronavirus, se dice que existe un gran riesgo en el consumo de animales silvestres, animales exóticos, salvajes, en peligro de extinción. ¿Esto es real o no? ¿Existe como tal un peligro para la humanidad de consumir este tipo de especies? Bueno, en sí el consumo de especies animales no representa un riesgo de padecer esta enfermedad o otras enfermedades. Lo que representa el riesgo es consumir animales que no han sido producidos para generar alimento, o sea, no han sido criados para producir alimento. Entonces, definitivamente el consumo de animales exóticos sí puede llevar algún tipo de riesgo. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué condiciones vivieron, porque no conocemos absolutamente nada de su historia y porque hay una gran cantidad de agentes de enfermedad que circulan en la naturaleza y de los cuales nosotros no tenemos ni siquiera un conocimiento certero acerca de ello. Bueno, usted había dicho que como tal no existe una evidencia que compruebe que el coronavirus fue adquirido por el consumo de carne o como tal del murciélago. Entonces, ¿cuál podría ser como tal la razón de que este tipo de enfermedad se haya transmitido? Bueno, en el caso del murciélago, fue una de las hipótesis originales de donde podía proceder el coronavirus, el nuevo virus, el coronavirus 2019, porque en otras enfermedades, como el SARS, se había demostrado que sí había jugado un papel importante. Sin embargo, las últimas investigaciones han demostrado que el murciélago parece no tener una relación estrecha con este virus, sino que más bien es otra especie silvestre, que son los pangolines. Entonces, estos son también mamíferos, son mamíferos silvestres, en donde sí se ha encontrado un virus muy similar y donde pues también se sabe que son especies que son consumidas. No hay la certeza de que el consumo sea el factor de transmisión, porque en los mercados como de Wuhan, como el de China, donde está ocurriendo esto, comercializan a los animales vivos, es decir, se llevan a las jaulas y no ha quedado suficientemente claro si es la infección por la manipulación de estos animales, por el contacto estrecho con los animales, o si bien ha ocurrido en el momento de que se consumen estos animales. Habría que ver cómo los están consumiendo, si los están cociendo, si están quitando piel, etcétera, o vísceras, que son sitios en donde normalmente hay más riesgo de que estén presentes algunos agentes, o si hay una manipulación muy cercana con ellos. Pudiera ser cualquiera de las dos razones. Justo de lo que comenta del tipo de condiciones, como el caso que fue en China del mercado de Wuhan, donde como tal no se encuentran los animales en condiciones, puesto que están compartiendo espacio con otro tipo de especies. ¿Estas condiciones en que se encuentran los mercados funcionan como una fábrica de virus? Podríamos decir que es una fábrica o un laboratorio, digamos, ¿no? Porque estamos poniendo a convivir especies que de forma natural no lo harían. Si acaso algún depredador estaría en contacto con su presa o algún carroñero, etc. Pero en estas condiciones traen animales domésticos, traen animales exóticos,
en serpientes o mamíferos, etc. Y esto da oportunidad justamente a que estos animales, al convivir, al estarlos sacrificando, como bien lo menciona, al tener la sangre en abundancia y muchas veces sus vísceras expuestas y demás, a veces estas se las dan de comer a otras especies o a veces se fríen y también son consumidas. En fin, hay una gran cantidad de contaminación que facilita por lo menos el contagio, digamos, hay una contaminación entre diversos participantes de este tipo de eventos, ¿no? Y efectivamente también hay la oportunidad de que los virus entren en nuevos hospedadores, en nuevos individuos de otras especies animales a los cuales pudieran llegarse a adaptar. Bajándolo al contexto mexicano, en el país existe, por ejemplo, el mercado de Sonora, donde también se comercializan este tipo de especies, ¿no? Animales exóticos, silvestres, en peligro de extinción. ¿Esto también puede representar para los mexicanos un riesgo como tal de adquirir algún tipo de virus? Comercializar a los animales vivos, por ejemplo, en mercados como el que menciona del mercado de Sonora, en el centro de nuestra ciudad, pues definitivamente también incrementa el riesgo exactamente igual como lo hemos mencionado en China. Es importante aquí considerar que, no sé si para bien o para mal, pero mucho de lo que se comercializa en el mercado Sonora no va necesariamente para consumo humano. Muchas veces es para algunos ritos santeros y cosas así, en donde tienen que matar gallinas o colibríes para amarres y demás cosas de este tipo. En realidad lo único que están haciendo es acabar con especies en peligro de extinción. De cualquier forma, el consumo de alimentos de procedencia dudosa, sobre todo cuando están muy calientes, como dice, prácticamente acaban de morir, o inclusive se comercializan vivos, no es una práctica sana. Se ha preferido, nuestras normas mexicanas así lo indican, la norma 194 de carne, la 008 y 009 de rastros, tipo inspección federal, son muy claras al respecto. Los productos que son, mejor dicho, la carne es un producto que debe proceder de animales que han sido sacrificados en forma higiénica y humanitaria. Es decir, primero hay que insensibilizarlos y después proceder de ellos de tal manera que los riesgos de contaminación externa se eliminen y que los animales puedan ser procesados en forma higiénica, se les eliminen las vísceras, la piel, todas las partes que puedan ser contaminantes, y se despiecen y se almacenen en condiciones de refrigeración, empacados y comercializados también en transportes en donde se garantice que no va a haber multiplicación de los patógenos, que las bacterias no van a proliferar. Definitivamente no es recomendable, es algo que puede tener consecuencias de las cuales no estamos seguros ni siquiera cuáles pueden ser, y que bueno, estamos viendo que en otros países, por otros factores también adicionales que existen locales, se están presentando este tipo de focos epidémicos que ponen en riesgo la salud no solamente de la población local, sino la salud de inclusive todos los seres humanos del planeta. Distintas pandemias han existido a lo largo de la historia mundial, con muchos efectos negativos, pero en diferentes contextos. ¿Cómo pasará la historia esta nueva pandemia? Viri nos cuenta más detalles. No es la primera vez que la humanidad enfrenta una crisis sanitaria ante una enfermedad que se propaga por diversas partes del mundo. Desde tiempos antiguos, nos hemos enfrentado a distintas enfermedades causadas por virus y bacterias. En el siglo XIV, la peste negra, particularmente recordada por ser la más mortal en la historia de la humanidad, terminó con la vida de 25 millones de personas. Para entonces, esa cantidad representaba la mitad de la población de Europa. En plena Edad Media y con muy poca investigación médica, la población lo consideró incluso como un castigo enviado por Dios. Se dice que llegó al continente europeo a través del comercio proveniente de la India y se extendió rápidamente sin distinción de clases sociales. Nuestro país no se salvó. En México, con la llegada de los españoles, se desataron distintas enfermedades hasta entonces desconocidas por nuestros antepasados. En 1521, la viruela se convirtió en un aliado esencial de Hernán Cortés durante la conquista y funcionó como una auténtica plaga que aniquiló hasta 1/3 de la población indígena de América. En el siglo XX, 3 grandes epidemias de gripe se desataron en distintas partes del mundo.
la influenza española, que se propagó en plena guerra mundial, la influenza asiática, la cual se dice derivó a través de la combinación de la gripe humana con la de patos salvajes, y la gripe de Hong Kong, que viajó de China a Estados Unidos y posteriormente a Europa, terminando con la vida de más de 1 millón de personas. En pleno siglo XXI, algunas enfermedades han puesto en alerta a la población mundial. En 2003, un virus atacó fuertemente algunas poblaciones de aves de corral. Si bien se ha dicho que la gripe aviar no causa infección en humanos, en los últimos años se han reportado algunos casos de contagio. Los focos rojos se encendieron nuevamente en 2009 ante el anuncio del brote de una nueva epidemia, el virus de influenza AH1N1, denominado en los primeros días como influenza porcina. Esta vez, la atención mundial se centró en México, por considerarse el epicentro de la enfermedad. Por esta razón, en algunos países fue denominada como influenza mexicana, lo que generó discriminación hacia nuestros connacionales, similar a lo que viven los asiáticos actualmente. Hoy, el mundo enfrenta una nueva pandemia ante el brote de coronavirus o COVID-19, que se expande diariamente con nuevos casos de contagio y víctimas fatales en distintos países. Y aunque el origen sigue siendo una incertidumbre para los científicos, los gobiernos despliegan medidas para intentar frenar el avance de la cepa. Ya estamos de regreso a En Trending para hablarles sobre lo que está haciendo y aplicando la UNAM ante la contingencia de COVID-19. A partir de este 17 de marzo, la UNAM suspendió todas sus actividades paulatinamente y a partir de esta semana ya están cerrados todos sus planteles. Esta medida se mantendrá así hasta nuevo aviso. Para mantener informada a toda la comunidad, se abrió el portal llamado Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus, donde puedes encontrar información, noticias y recomendaciones sobre el tema. Otra muy importante acción es el servicio de diagnóstico molecular COVID-19 que está brindando la UNAM para su comunidad. Ojo, únicamente para los trabajadores, académicos y estudiantes que tengan una infección respiratoria. La prueba se hará únicamente con previa cita y hasta 20 personas por día. Si sientes miedo, pánico, inseguridad o depresión, a través de una plataforma de telemedicina y con un expediente electrónico, puedes recibir atención psicológica, psiquiátrica y psicosocial a distancia que brinda la UNAM. Únicamente debes ingresar a la página del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, llenar el formulario y programar tu cita. Y para los que están en casa y un poco aburridos, la universidad tiene preparado un magno programa cultural a distancia. Más de 700 actividades en línea, incluidos radio y TV UNAM. Conciertos, tutoriales, clases de yoga, podcasts, concursos, ejercicios de lectura y escritura, además de talleres. Todo esto para no perder la interacción social. Busca la actividad que más te guste en cultura.unam.mx. Con esto terminamos nuestro resumen semanal de actividades en la UNAM y ahora los dejo con la cápsula de Jesús sobre secuenciación genómica. Sigue con nosotros en Trending. El coronavirus sigue causando estragos a nivel mundial. Formular vacunas o antivirales es el reto al que se enfrentan los científicos para contener su propagación. Para ello, es importante conocer su secuencia genética. El experto en virología Carlos Arias, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, es parte del equipo de investigación que trabaja en la secuencia genética del coronavirus detectado en México. Implica determinar las características del material genético del virus. Los genomas de los virus están compuestos por 4 diferentes letras, digamos. Y estas 4 letras se pueden alternar de muy diferente orden, digamos, dando origen a virus diferentes, que puede ser coronavirus, puede ser influenza, puede ser ébola o puede ser VIH. Entonces, el conocer cómo están ordenadas estas letras a lo largo de todo el material genético del virus es lo que llamamos determinar la secuencia del virus. Para conocer las características del coronavirus, se tomaron muestras al primer paciente que presentó síntomas en el país el pasado 28 de febrero. La evolución del virus obliga a continuar las investigaciones con los nuevos casos para desarrollar fármacos de contención. Así como sucede con influenza o con VIH y con muchos otros virus. Entonces, el conocer la secuencia nos va a permitir, una vez que aprendamos más de la interacción que tiene
ese fármaco con el virus nos va a permitir identificar aquellos cambios que lo van a hacer resistente al fármaco utilizado, el antiviral. Pero no todos los cambios o mutaciones, que son sinónimos, digamos, hacen que el virus sea más agresivo, más virulento, más transmisible, más estable en las superficies, digamos, sino que de hecho la gran mayoría de las mutaciones son negativas para el virus y lo que hacen es que pierda la capacidad de transmitirse de manera eficiente y eventualmente desaparecen esos virus con esas mutaciones. Los avances en las investigaciones de la secuencia son un paso importante para encontrar una vacuna efectiva contra el coronavirus. Así como en México, a nivel mundial se trabaja para contener esta pandemia. Para TV UNAM, Jesús Monterrubio. Ahora que sabemos que el coronavirus no es mortal, veamos las medidas que están tomando las autoridades de salud pública para proteger a la población. Nadia trae para ti la segunda parte de este reportaje. En nuestro país apenas empieza el ascenso en el número de contagios por COVID-19. El sistema de salud enfrenta la situación con el apoyo de grupos de especialistas de distintas instituciones, entre ellas la UNAM. Desde el Programa Universitario de Investigación en Salud, se prevé cómo podría aumentar el número de pacientes infectados. Actualmente se calcula que va de 2 a 3. Y entonces podemos asumir diferentes escenarios señalando con el nivel de transmisión de 2, con el nivel de transmisión de 2.5 o con el de 3 y ver cuántos pacientes podrían estarse atendiendo o requerir atención. Matemáticos de la UNAM crearon un modelo que ha servido de base para las autoridades de salud. En él se hacen estimaciones sobre cuándo se presentaría el mayor brote del COVID-19 y según los expertos sería entre el 20 y 30 de marzo. Que por cada gente que se enferma y llega al hospital, hay 73 gentes circulando e infectando. Es decir, de esa población que es tan grande, que daría varios millones, a nosotros nos sale que es una proporción mucho menor la que tendría síntomas, por ejemplo. Síntomas suficientes para ir al médico. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, son 20 millones de habitantes. La tercera parte, pues son arriba de 6 millones. Si se enfermaran 6 millones sería una tragedia. Pero no, sería más bien una cantidad como la que se ve en Wuhan, que su área urbana también es de 20 millones. Entonces sería algo así como del orden de unos 60, 70 mil gentes las que irían al hospital, digamos. Todos los países estamos engarzados a la economía china, cuya actividad productiva hoy se encuentra detenida. La mayoría de las plantas que fabrican automóviles están en Wuhan. Condiciones difíciles para unos que pueden representar oportunidades para otros países como el nuestro. México también cuenta con plantas armadoras de autos y las piezas se importan de China. Sin embargo, ante tal situación, podríamos aprovechar los insumos producidos en el país. Y me parece que aquí es donde tenemos que preguntarle al gobierno actual si realmente tenemos un plan de desarrollo donde la inversión pública sea el motor del crecimiento y además de la mano de la inversión privada. Otra actividad que está beneficiándose es la producción de cubrebocas. Morelos es uno de los estados que está exportando este producto hacia Europa y Asia. Actualmente se fabrican entre 5 y 7 millones de cubrebocas por semana. Irónicamente, la tela con que se elaboran proviene de China. Ante la demanda, la opción son las telas mexicanas. Estos aspectos son relevantes y pueden aportar beneficios a la economía mexicana. Sin embargo, ¿cómo se encuentra la infraestructura en salud pública? Pues habría que ver cómo está la salud, cómo están simplemente los cuartos, cómo hay atenciones tanto para el Seguro Social como para los que están en el ISSSTE. El sector salud, nosotros tenemos los mejores médicos. Los mejores médicos están en el ISSSTE, en el Seguro Social, y son médicos que debido a sus sueldos, pues también tienen que tener el consultorio privado. Yo quisiera saber si todos, incluso en la periferia de la Ciudad de México, tenemos acceso al agua. Sí, podemos estarnos lavando las manos a cada rato. Sí, tener una mejor higiene, pues esto también no solamente en contra del coronavirus, sino todas las epidemias que tenemos. Y ahí es donde, ¿verdad? Eso
le pertenece al sector público y eso le pertenece al gasto público y esto se llama gasto en educación, gasto en salud y gasto en infraestructura. La higiene constante es la forma más eficaz de evitar contraer este virus en los lugares de mayor riesgo de transmisión. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente, ya que las gotas se emiten al estornudar, toser o hablar y pueden quedarse en las manos donde el virus sobrevive. Hay mucho que nos queda por entender este tema, por eso les pido que guardemos la calma y que nos informemos de las fuentes oficiales. Por hoy, la tendencia seguirá su camino, pero nosotros nos despedimos, esperando que esta información les ayude a aclarar algunas dudas. Mientras tanto, nosotros seguimos pendientes de las redes sociales para traerles más información. Nos vemos la próxima semana aquí en Trending.